porque el amor de Dios tiene que ser compartido. Para mí siempre es un gran honor estar aquí en este lugar, que me siento como en casa. Gracias por su amor, gracias por siempre recibirnos como ángeles. Gracias. Traigo saludos de mi padre espiritual y su padre espiritual. Está bendiciendo Venezuela después de mucho tiempo, y yo sé que Dios está haciendo cosas grandes. Puede tomar su lugar. Quiero que me oigas con oídos proféticos. Hoy traigo una comisión apostólica y profética, no solo para esta iglesia, sino para esta nación, porque hay algo que el Señor está dispuesto a hacer, pero requiere una iglesia dispuesta y disponible. Diga: dispuesta y disponible. Porque tenemos la tendencia a pedirle al Señor: Señor, háblanos. Pero ¿para qué queremos que Dios nos hable? ¿Cuál es el propósito de que queremos escuchar la voz de Dios? ¿Hacia dónde queremos que el Señor nos dirija? Y hay algo interesante, y es que el Señor no ha dejado de hablar. El asunto es que la iglesia dejó de escuchar. Voy a volverlo a repetir. Dije que el Señor no ha dejado de hablar. El problema es que la iglesia dejó de escuchar, porque la iglesia está confundiendo la voz de Dios con la voz del hombre, y la voz del hombre con la voz de Dios. Y ese es el peligro, que hay una iglesia sin dirección, porque está corriendo tras voces antiguas que antes eran la voz de Dios, pero hace rato dejaron de ser la voz de Dios. Y en el primer libro de Samuel, capítulo 3, verso del 1 al 11, hay una historia que habla de un despertar del Señor, de una asignación nueva. Y dice que el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia, y no era que no había palabra, era que no estaban viendo, no estaban oyendo. Y por eso escaseaba la palabra, porque no había quien entrara a oír a Jehová. Y aconteció que un día, estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse, de modo que no podía ver, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios. Y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel, y él respondió: heme aquí. Y corriendo luego Elí dijo: heme aquí, ¿para qué me llamaste? Y Elí le dijo: yo no te he llamado, vuelve y acuéstate. Y él se volvió y se acostó. Y Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel. Diga: otra vez. Y levantándose Samuel, vino a Elí y dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y él dijo: hijo mío, yo no te he llamado, vuelve y acuéstate. Y Samuel no había conocido aún a Jehová. Y esto me estremece. Samuel estaba durmiendo en la presencia de Jehová, ministrando en la casa de Jehová, pero todavía no había conocido a Jehová. Porque Samuel tenía algo: había aprendido a oír al hombre de Dios y a obedecer al hombre de Dios, confiando en que el hombre de Dios estaba oyendo a Dios y siendo dirigido por Dios. Y cuando ese hombre de Dios con el cual Samuel se conectó dejó de oír a Dios, pese a eso Samuel no dejó de oírlo a él. Y hay un peligro en que nosotros podamos estar haciendo muchas cosas en la casa de Dios, durmiendo donde está la presencia de Dios, pero sin conocer a Dios. El objetivo de nosotros como iglesia tiene que ser conocer a Dios, más que ministrar a Dios. Ay, Dios mío. Dije que el objetivo de nosotros como iglesia tiene que ser conocer a Dios, más que ministrar a Dios. Y Jehová lo llamó la tercera vez a Samuel. Y él se levantó y vino a Elí y dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces Elí entendió que Jehová llamaba al joven. Y dijo Elí a Samuel: ve y acuéstate. Y si te llamare, dirás: habla Jehová, porque tu siervo oye. Así fue Samuel, y se acostó en su lugar. Y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces: Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo: habla Jehová, porque tu siervo oye. Y Jehová dijo: Samuel, he aquí, yo haré una cosa en Israel, que a quien lo oyere le retiñirán ambos oídos. El relato que acabamos de leer aquí en 1 de Samuel pinta dos cosas.
un diagnóstico y una esperanza. Vemos un diagnóstico, y es que la palabra de Jehová escaseaba, y los ojos de Elí, que era el portador de la palabra de Jehová, se estaban oscureciendo. Estaba en una situación difícil porque ya la palabra escaseaba, y no porque Jehová no estaba mostrando, y no porque Jehová no estaba hablando, sino porque los ojos del que tenía que ver se estaban oscureciendo. Y hay un peligro en que los ojos de los que tenemos que ver se empiecen a oscurecer, porque se va a escasear la palabra. Si tú no oyes a Jehová, tú no tienes nada que hablar. Si tú no estás viendo a Jehová, tú no puedes direccionar a nadie a ningún lugar. Lo importante no es saber cómo se hace, lo importante es oír al que manda a saber cómo se hace. Y el diagnóstico era: la palabra estaba escaseando y los ojos del que la oía se estaban oscureciendo. Pero aquí viene la esperanza. Antes que la lámpara de Jehová se apagara, Jehová llamó a Samuel. Y hoy hay un llamado para esta iglesia. Antes que la lámpara se apagase, Jehová está llamando a una iglesia que esté dispuesta a decir: habla Jehová, porque tu siervo oye. Habla Jehová, porque tu siervo escucha. Y hay un peligro cuando una generación practica la obediencia selectiva. Y esta iglesia moderna que hay en el mundo está practicando la obediencia selectiva. Depende de quién dirija la orquesta, depende de quién esté coordinando, depende de quién lo esté organizando, depende de a quién Dios le dio la idea. ¿Y sabes cuál es el peligro de esta iglesia moderna que practica la obediencia selectiva? Retiran la visión. Pero hay algo maravilloso: Dios sigue llamando. Diga: Dios sigue llamando. Y Dios está levantando voces nuevas. Dije que Dios está levantando voces nuevas que digan: habla Jehová, porque tu siervo oye. Habla Jehová, porque tu siervo oye. La voz de los Elí del pasado, que eran referencia de voz de Dios, van a ser silenciadas. Pero Dios está llamando Samueles que no están buscando protagonismo. Dios está levantando Samueles que están sirviendo ahí a pesar de la condición del Elí que los dirige. ¿Qué está diciendo Dios? Encontraré en Perote un Samuel que diga: habla Jehová, porque tu siervo oye. Encontraré a alguien con la humildad suficiente de responder a mi voz, de decir: habla, ¿qué es lo que tú quieres, Señor? Hay un llamado hoy. Traigo una comisión apostólica el día de hoy para esta iglesia, y es a despertar de la somnolencia espiritual y a levantarse a un lugar de fidelidad, de poder y de misión. ¿Usted cree que Dios no estaba llamando a más gente? ¿Usted cree que Dios no le estaba hablando a más gente? Pero había gente ignorándolo. Pero había un Samuel con el corazón en Dios. Había un Samuel que estaba sirviendo, no buscando protagonismo. Había un Samuel que estaba sirviendo, no quejándose de la condición de los hijos de Elí, que estaban llevando todas las preventas. Samuel estaba en el anonimato sirviendo, mientras los hijos de Elí estaban malgastando lo que era de Dios. Iglesia, despierta y levántate. Dile a tu vecino: despierta y levántate. ¿Por qué? Porque estamos viviendo en una era de escasez de la palabra, pero abundancia de ruido. La iglesia moderna no tiene palabra, tiene ruido. La verdadera palabra está escaseando, y la gente está buscando oír palabra de Jehová. No todo el que te diga así te dice Jehová te está hablando de parte de Jehová. Pero tenemos que aprender a oír a Jehová en medio de tanto ruido que hay, de tanto bullicio que hay. En el capítulo 3 de 1 de Samuel, verso 1 dice: el joven Samuel. Y me gusta como dice el relato: el joven Samuel. Porque a veces la juventud, o el lugar, o la forma, o la cantidad de personas que tenga una iglesia o que tenga un ministro, tiende a ser ese motivo por el cual la gente dice: ¿qué va a saber? ¿Qué va a oír a Dios? ¿Qué experiencia va a tener con Dios? Dice que el joven Samuel ministraba en presencia de Elí. Y no hay nada más difícil que un Elí viejo
que ha sido la referencia de Jehová por mucho tiempo, acepte un Samuel joven que ahora esté oyendo a Dios. Cuando él se había acostumbrado a ser él la voz de Dios, ahora tenía él que ponerse como los oídos que oían el así te dice Jehová. Y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días y no había visión con frecuencia. Y como en los días de Elí, estamos viviendo en tiempo de poca visión. No porque Dios no esté mostrando, es porque Dios no está encontrando a alguien que esté dispuesto a oír, que esté dispuesto a ver, que esté dispuesto a obedecer. Porque Dios no malgasta. Dios no habla para llenar el ego de nadie. Dios habla para transformar la vida, para direccionar la vida. Dios no muestra para hacer a nadie grande. Dios le está mostrando a alguien que dice como Moisés: ¿quién soy yo? Hay hambre de oír, pero de oír una palabra genuina. Hay hambre de oír una palabra genuina, no de oír un eco de la moda religiosa evangélica, no de repetir las mismas cosas que alguien está diciendo. En el libro de Amós capítulo 8 verso 11 dice: he aquí vienen días, diga vienen días, dice Jehová el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra. Yo quiero que usted entienda en el tiempo en el que usted está. Usted está en un tiempo de hambre en la tierra. La gente que está allá afuera tiene hambre no de religión, tiene hambre de relación, tiene hambre de oír una palabra verdadera de Jehová y verla confirmada a través de señales. El estado de Veracruz no necesita una iglesia más. Necesita una iglesia que esté diciendo lo que dice Jehová, que esté revelando lo que Jehová está mostrando, que esté manifestando el Dios que está en la Biblia, que lo vean a través de señales, milagros y prodigios. No hambre de pan, dice, ni sed de agua, sino de oír palabra de Jehová. ¿Qué responsabilidad tenemos los ministros de estos días? Porque somos los encargados de saciar el hambre y la sed de este pueblo. Y esa hambre y esa sed no viene por curiosidad, viene porque Dios la ha puesto ahí. Y es la razón por la cual, tal vez usted no lo sepa, pero cuando a uno le toca ministrar, casi no puede dormir. Porque uno entiende el cuidado de oír a Dios para que la gente que viene con hambre pueda ser saciada, para que la gente que viene con sed pueda ser saciado. Y no se trata de que yo tengo muchos mensajes que aún no he predicado, y que hay un peligro en la gente que somos disciplinados. Porque mientras más mensajes tienes escritos sin predicar, más tienes que oír a Dios para saber cuál es. Y le decía: Señor, habla. Y de hecho este mensaje no lo he predicado nunca, lo escribí anoche. Son privilegiados, porque le dije: Señor, ¿qué predico? Y me dice: predica como si estuvieras en casa. Y yo quiero que mi iglesia se levante y que despierte y que oiga a Dios desde el más pequeño hasta el más grande. Yo quiero levantar una generación de Samueles. Yo quiero ver a Samueles oyendo y viendo a Dios. Yo quiero ver a Samueles que no estén buscando protagonismo, sino que estén buscando la voz de Dios. Mientras muchos están acumulando maestros conformes a su propia concupiscencia. Es que me gusta este predicador, porque este predicador predica de acuerdo a mi estilo. Habla lo que yo quiero oír. ¿Sabe una cosa? Los mensajes que te cambian no son los que tú quieres oír, son los que menos tú quieres oír. Son los que más te confrontan. Esos son los que van a traer una transformación a tu vida. Los que te producen decir aleluya y amén casi no te cambian, pero los que tú dices un ay, aunque sea en silencio, son los que están rompiendo, son los que están cambiando, son los que te están elevando. Y Dios que está buscando verdaderas voces proféticas que estén dispuestos a decir así dice Jehová, y que no siempre sea una bendición, un carro, una casa. Porque yo tengo mi tema con esto profético moderno. Como Dios, que es un padre bueno, va a premiar a un hijo rebelde. Hello, ¿cuántos son padres aquí? Yo tengo 3 y yo te aseguro que si uno se porta mal no va a llevar un premio mío, va a llevar un castigo. Imagínate cómo Dios te va a decir a ti que estás en adulterio, que estás en fornicación: te voy a dar un carro, te voy a dar una casa, te voy a prosperar. Ese no puede ser Dios.
Porque Dios lo primero que quiere es que tú entres en la línea de santidad, en la línea de obediencia, que tú te ordenes, que tú veas las cosas como Él las está viendo. El primer paso es despertar y volver a la Escritura como norma suficiente. La Escritura es todo lo que nosotros necesitamos. No es el consejo eclesiástico, no es que dice a ver la mayoría, sino que dice la palabra. ¿Qué dice la palabra? Y podemos reunirnos. Antes de salir, mi papá a Venezuela me dejó una tarea de lo más difícil que yo pueda tener. Porque es muy fácil tratar con iglesia, pero cuando me comisionan una tarea apostólica, no es fácil. Sobre todo cuando es una tarea apostólica de traer direccionamiento. No es fácil. No quiero estar en esa posición. Cualquiera quisiera que mi papá lo enviara a traer un orden apostólico. Yo tiemblo cada vez que me toca una asignación como esa, porque yo siempre pienso en que yo puedo estar en ese lugar, en que yo puedo estar en esa posición, en que yo puedo estar en esa condición. Entonces la Biblia dice que toda la Escritura, diga conmigo, toda la Escritura, segunda de Timoteo 3, 16, 17, es inspirada por Dios. La que me gusta y la que me disgusta la inspiró Dios. La que me hace decir aleluya y la que me hace gritar ay, la inspiró Dios. Y es útil, diga conmigo, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado. La preparación duele, el entrenamiento duele, no es fácil, te lleva al extremo, saca lo mejor de ti, pero antes de sacar lo mejor de ti, te lleva a vomitar lo peor de ti. Traigo noticias. La lámpara aún no se ha apagado. Dije que la lámpara aún no se ha apagado. Dios llegó justo a tiempo, como en los días de Elí, antes que la lámpara de Jehová se apagare. Y yo quiero que usted entienda, hay un cambio de mando en el mundo del espíritu. Las grandes figuras religiosas que tú estás viendo ahora se están apagando, porque Dios está levantando Samueles del anonimato. Dios está levantando Samueles que han estado en su presencia, sirviéndole no por aplauso, no por view, no por gente. Elí era la eminencia. Elí era el sacerdote del momento. Elí era la voz de Dios. Elí era el que veía y oía a Dios, y el pueblo tenía que verlo y oírlo. Elí era el hombre de influencia del momento. Pero Samuel estaba ahí sirviéndole a Elí, porque sabía que a través de Elí le servía a Dios. No estaba buscando protagonismo. Samuel no se imaginó que él era profeta, ni esperó que el viejo se muriera. Samuel estaba sirviendo ahí. Por eso que la voz que él oía, el primero que él iba era Elí, porque él estaba conectado con el hombre de Dios. Y en el versículo 3 de primera de Samuel dice: Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios, lo que representa la presencia del Señor. Y antes que la lámpara de Jehová fuese apagada. ¿Cuánto tiempo dio Dios con una lámpara que solamente humeaba? Solamente humeaba. La señal de vida que tenía Elí era humo. Y así hay muchos ministros en esta era moderna. Están tirando simplemente humo porque el fuego se les fue hace rato. Simplemente están echando humo porque Dios está esperando que un Samuel diga: habla Jehová porque tu siervo oye. Y en la frase antes que la lámpara fuese apagada es esperanza. Porque Dios está interesado en que su luz siga brillando en esta tierra. Dios está interesado en confiarle sus secretos a hombres y mujeres que aprenden a amar el secreto. Tú no puedes pretender que Dios te revele su secreto si tú no conoces el lugar secreto. Tú no puedes pretender que Dios te muestre lo oculto de Él si tú no vas al lugar secreto, si tú no aprendes a morir a tu exhibicionismo público. Dios no ha terminado con su pueblo. Dios no ha terminado.
Dice Isaías 42:3 que Él no quebrará la caña cascada, ni apartará el pábilo que humea. No quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que humea. Por medio de la verdad, diga, la verdad traerá justicia. No importa cuánto tiempo de injusticia tú hayas soportado, la verdad va a traer la justicia. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Este es un tiempo de gracia para responder. Este es un tiempo que Dios nos está diciendo, como dijo en Apocalipsis 2:5, recuerda por tanto de dónde has caído. Y yo vivo en ese verso, porque mi Biblia dice que el que esté firme mire que no caiga. Yo siempre digo, Señor, que yo no olvide de dónde yo he caído, y que yo tenga la facilidad de arrepentirme y de regresar a las primeras obras. Porque tenemos un tema: cuando empezamos a creer que somos grandes, olvidamos las obras de cuando éramos pequeños. Le decía yo en estos días a los ministros, cuando tú tenías 2 o 3 miembros en tu iglesia, tú conocías el ayuno y la oración y el ruego. Cuando tu iglesia empezó a tener 50, 100, 200, 300 miembros, ya casi ni oras ni siquiera para bendecir los alimentos. Pero lo que se levantó en oración tiene que sostenerse en oración. Siempre le digo, Señor, que yo sea un alma necesitada de ti, dependiente de ti. Cada domingo tengo que lanzarme allí de cara. Señor, ten misericordia de mí. Por la gracia de Dios estamos pastoreando mi esposa y yo 2 iglesias. Los domingos ministramos 2 reuniones. Hoy estoy libre. Tenemos una a las 8 de la mañana y la otra a las 12 del mediodía. A usted le tocó el segundo turno. El segundo turno es mi refrescamiento en esa segunda iglesia. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? No olvidar de dónde caímos. No te conformes con donde tú estás ahora. No te conformes con qué tan grande pareces estar. Y qué maravilloso es ver esta iglesia ya casi a su máxima capacidad. Pero es que, ¿sabe una cosa? Este puede ser el principio de ustedes, pero Dios todavía no ha comenzado con lo que ha planeado para esta casa. Algo grande viene para esta casa. Dije que algo grande viene para esta casa. ¿Sabe por qué? Porque Dios le está dando mensaje de direccionamiento para que no se desperdicie lo grande que Dios le va a confiar a usted. Quiero decirte algo que oí de Dios mientras oraba esta mañana, y quiero que se le quede bien claro a ustedes. Ustedes van a ser referencia en el estado de Veracruz. Ustedes van a ser ese catalizador de ese avivamiento del estado de Veracruz. Dios los hace responsables a ustedes. Por eso Dios le está diciendo: quiero un Samuel en el lugar secreto, dispuesto a oírme cuando Elí dejó de oírme, dispuesto a verme cuando Elí dejó de verme. Tenemos que aprender a volver del hábito religioso al secreto de la presencia. Dios necesita ministros, servidores que conozcan el secreto de la presencia. Y no lo hagamos religiosamente. Y no lo hagamos porque hay que cumplir una lista en la agenda, sino que seamos gente que conoce el lugar secreto. Que seamos gente que aprende a amar al lugar secreto. Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca, donde estaba la presencia de Dios, antes que la lámpara se apagara. Y llama mi atención que Samuel dormía cerca del arca. El arca es lugar de presencia, no lugar de espectáculo. Hay alguien que está aquí, por favor. Aprende a dormir en el lugar de presencia y aléjate del lugar del espectáculo. Mucha gente que tiene espíritu de pavo real. Si no soy el protagonismo, si no me das un lugar de protagonismo, no lo quiero. Yo tengo mis temas con los primeros lugares, y mi esposa lo sabe. Mi papá siempre me llama la atención y me dice: ¿usted cuándo va a caer en cuenta que usted es pastor? Porque no importa el evento que llego, yo me voy a sentar allá atrás donde está Iván. Porque es que mi Biblia dice en Proverbios que no te apresures a sentarte adelante, no sea que te muevan y te digan no es tu lugar y sea grande tu vergüenza. Yo
Yo no sé si alguien lee Proverbios, pero yo sí lo tengo claro. Yo prefiero que me digan: el que está allá atrás, tu lugar es aquí adelante, a que me digan: tú que estás aquí, muévete porque este no es tu lugar. ¿Y de qué me sirve tener las primeras filas en la tierra si en el cielo no estoy ni en la cola? Yo busco el primer lugar en el cielo. Yo busco un rincón, como dice David: prefiero un rincón en tu casa que todo el palacio de un rey. My God. David era capaz de dejar todo lo que él tenía por un solo rincón en la casa de Dios. Eso era alguien que entendía que era más importante el lugar de presencia que el lugar del espectáculo. Estaba Samuel ahí durmiendo en ese lugar de presencia. Pero ahora, ¿dónde empieza este despertar? Este despertar no empieza en el altar, empieza en la cámara secreta. Dios trae un despertar en el lugar secreto. Dios va a levantar un espíritu de intercesión en el lugar secreto. Dios va a traer sueños y visiones. Dios va a levantar gente a orar. Usted tal vez no entienda al principio por qué no puedo dormir, por qué estoy teniendo sueños y visiones, por qué Dios me está dirigiendo a orar por esto. En Mateo 6:6 Jesús dijo: mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en el secreto. Escúchame. ¿Tú quieres que Dios te vea? ¿Alguien quiere que Dios lo vea? En el secreto. El público es para que los hombres te vean. Pero si tu Padre te vio en el secreto, my God, para mí es más importante que mi Padre me vea en el secreto a que los hombres me vean en el público. Y tu Padre que te ve en secreto te va a recompensar con los hombres cuando te vean en público. Dime qué tanto estuviste con Dios y te diré qué tanto puedo percibir su presencia. Porque la presencia de Dios es un aroma que se puede percibir. Es un aroma que atrae, es una fragancia que atrae a la gente. El salmista dijo en el Salmo 27:4: una cosa he demandado y esta buscaré. ¿Cuál es? Que esté yo en la casa de Jehová. ¿Cuándo? No los domingos, todos los días. Y la casa de Jehová no es estas cuatro paredes, es tu lugar secreto, es tu aposento, es tu vida de oración, tu vida de búsqueda, para contemplar la hermosura de Jehová, para inquirir en su templo. Sin altar privado no habrá autoridad pública. Voy a volvértelo a repetir. Dije que sin altar privado no habrá autoridad pública. La autoridad pública viene de qué tan edificado esté el altar privado. Elías pudo desafiar a los profetas de Baal y de Acera, no porque él era el profeta del momento, era porque él era un hombre del secreto. Era un hombre del lugar secreto y él podía tener autoridad para decir: no va a caer la lluvia sino por mi palabra, y va a volver a caer la lluvia por mi palabra. ¿Por qué? Porque Elías sabía que lo que él decía que era su palabra era la palabra de Dios. Ya él no estaba hablando sus sueños, sus deseos ni sus intenciones, hablaba solo lo que Dios estaba hablando. La fe que oye viene por oír la palabra en obediencia. ¿Qué es lo que quiere Dios? Así que, dijo Pablo en Romanos 10:17, la fe es por el oyendo, y el oyendo me viene a través de la palabra. Así que la fe es. Yo recuerdo cuando yo quería aprender a oír a Dios, yo escuchaba a muchos hombres de Dios que decían: oí a Dios, Dios me habló, Dios me dijo. ¿Y cómo se hace, Señor? ¿Cómo es eso? Y papi siempre dice: yo quiero tener la bendición que ustedes tienen, porque ustedes oyen a Dios audiblemente, ustedes lo ven. Yo simplemente tengo que percibirlo y creerlo. Y yo le digo: papi, ¿sabe una cosa? Dios es tan bueno que sabe que yo no tengo el nivel de tu fe, y para que yo no me descarriara, Él se me revela visiblemente y audiblemente. Ese es el amor que Él tiene conmigo. No es que yo tenga algo súper especial, porque si yo tuviera que rebuscar la voz de Dios aquí adentro como tú, yo creo que ya hace rato me hubiera desesperado y hubiera desistido. ¿Y cómo oigo la voz de Dios? ¿Cómo se abre tu oído para oír la voz de Dios? A través de la palabra de Dios. Empieza a escudriñar la palabra
y tus oídos se van a abrir para aprender a oír la voz de Dios. Empieza a escudriñar la palabra y tus ojos se van a abrir para poder ver el mundo espiritual como lo veía Eliseo. ¿Sabe cuál es la diferencia entre Eliseo y Elías? Elías era un profeta de audición. Eliseo era un profeta de visión. Por eso Elías le dijo: yo oigo una gran lluvia. Y Eliseo le vino y le dijo a él: yo veo. Ahora, Eliseo sabía que si él tenía estas dos gracias, sería un gran hombre de Dios. Por eso cuando Elías le dice: pídeme lo que tú quieras que yo te dé antes que yo me vaya, Eliseo le dice: dame una doble porción de tu espíritu. Por eso es que Eliseo no solo era profeta, sino que era vidente. Eliseo desarrolló el arte de ver y de oír. Eliseo camina con un Giesi que no oía ni veía nada. Y Eliseo ora: abre sus ojos, Señor, para que vean que más son los que están con nosotros. El ministerio profético de Eliseo fue un ministerio dual. Y quieres que te diga una cosa: Eliseo no tuvo a quien transferirle su unción. Y algunos dirán: triste. Y yo digo: gracias. Pregúnteme por qué. Porque esa unción está en la atmósfera, esperando que alguien en la tierra la demande. Escúchenme una cosa, escúchenme. La unción de Eliseo, gracias al Espíritu Santo, era tan fuerte que un muerto cayó sobre él ahí y se tuvo que levantar a un muerto. Oh, Espíritu Santo. Oh, Espíritu Santo. Escúchame. Cuando Dios saca del cielo una unción, no regresa más al cielo, se queda en la tierra, porque es para operación en la tierra. Y alguien que está aquí: hay grandes hombres de Dios y mujeres de Dios que no tuvieron un sucesor para transferirle su unción, porque no levantaron legado, pero esa unción está en el aire. Alguien diga: hay una unción en el aire, esperando una demanda en la tierra, que diga: Señor, abre nuestros ojos como Eliseo, inúndanos con tu presencia. Si usted revisa, Eliseo hizo el doble de milagros que Elías, pero no tuvo un sucesor. Pero Eliseo aprendió a oír y a ver a Dios. Samuel fue más grande que Elí, porque aprendió a oír y a ver a Dios. Dios llama a Samuel para levantar reyes. Dios le revela a Samuel y le da una unción regia para ungir reyes. ¿Dónde desarrolló Samuel eso? 80. Dile: Señor, abre mis oídos. Dile: abre mis oídos. Hello, escúchame. Los oídos espirituales no están aquí, están aquí. A Dios se le oye desde aquí. Abre mis oídos, abre mis ojos, abre mis oídos y abre mis ojos. Alguien que lo pida. Háblame, Señor, y ayúdame a oírte como te oyó Samuel, y a responder a ti como respondió Samuel, Señor. Señor, háblame, Señor, háblame, háblame, háblame. Llámame, Señor, llámame. Corregir, el reflejo de correr a voces antiguas. Y hay una iglesia moderna corriendo a voces antiguas, porque otroras Dios lo usó. Pero mi Biblia dice: considera el resultado de la conducta de tu pastor e imita tu fe.
O sea, hay una bendición que nosotros tenemos en este ministerio, es que tenemos un Padre espiritual que no ha perdido vigencia espiritual, que sigue oyendo a Dios, que sigue viendo a Dios, que sigue direccionándonos para poder llevarnos hacia lo que Dios tiene para nosotros. Y Jehová llamó a Samuel, versículo 4 y 5. Y él respondió: heme aquí. Y corriendo luego a Elí, dijo: heme aquí, ¿para qué me llamaste? Y Elí le dijo: yo no te he llamado, vuelve y acuéstate. Mira cuál es el peligro de correr a voces antiguas que no están oyendo a Dios. Te van a mandar a acostarte, te van a mandar a inacción. Samuel oyó a Dios, pero corrió a Elí. El asunto es: ¿estás oyendo a Dios y corriendo a Dios? ¿O estás oyendo a Dios y corriendo a un Elí? Muchos corren a voces proféticas que ya no disciernen a Dios. Y esas voces proféticas que ya no disciernen a Dios nos devuelven a la cama del conformismo. Te devuelven a: qué glorioso fue ayer, ya pasó, ya se acabó. Hay una unción que necesitamos hoy. Hay una revelación que necesitamos hoy. Hay algo nuevo que necesitamos hoy. Señor, ¿qué yo necesito? ¿Qué yo necesito, Señor? Como ese cántico que canté ahorita. Cuando escribí ese cántico, yo le digo: Señor, yo lo único que necesito es tu gracia. Reposa sobre mí, que tu gracia mi vida llene. Reposa sobre mí, Espíritu de Dios. Reposa sobre mí, que tu gracia mi vida llene. Reposa sobre mí, Espíritu de Dios. El grande es Él, el hermoso es Él, el majestuoso es Él, el todopoderoso es Él. El Señor dice: mis ovejas oyen mi voz. Le decía yo a la iglesia en estos días, cuando alguien me dice: yo no oigo a Dios, yo le digo: entonces tienes otro pastor. ¿Sigo o paro? Hello. Porque Él dijo: mis ovejas. O sea que si tú eres oveja del Señor, tú no debes tener problema para oír su voz. Pero el diablo ha traído una turbación, primero de gente que son cabros, no son ovejas. Por eso no pueden oír al pastor, porque la voz del pastor simplemente está para el oído de la oveja. Mis ovejas oyen mi voz. Y Él dice: y yo las conozco y me siguen. Y me siguen. Señor, ¿por qué no puedo oír tu voz? Señor, yo soy tu oveja. Aprende a reclamar la voz de tu pastor. Aprende a oír la voz de tu pastor. Pero ¿sabe cuál es el problema, iglesia? ¿Por qué tú no puedes oír la voz de Dios? Porque no has aprendido a oír la voz de tu pastor que Él te dejó en la tierra. Hay alguien que está aquí, por favor. A la medida que tú aprendas a oír la voz de tu pastor en la tierra, se va a abrir tu oído para oír la voz de Dios en los cielos. Yo siempre le digo a mi papá: tú eres la voz de Dios para mí. Cuando sale algo de tu boca, salió de la boca de Dios. Y por eso es que no tengo problema con oír a Dios. Mano, yo puedo estar lo más, y ella lo sabe. Y mi papá me dice: lo vas a hacer así. Se acabó todo argumento. Aunque no lo entienda, aunque me duela, porque yo necesito ser oveja. Una pregunta: ¿alguna vez usted ha visto una oveja rebelde? Son dóciles, son mansas. Los rebeldes son los cabros que lastiman a las ovejas. Pero las ovejas siempre gravitan hacia la voz del pastor. Y pueden estar metidas en el peor hoyo y oyen al pastor y salen, aunque vengan sucia, atollada, pero vienen al pastor. Entonces el asunto de oír a Dios es que a mí me habla Dios. Pero es que si tú no aprendes a oír la voz que Dios puso para ti en esta tierra, no esperes la voz de Dios del cielo. Todos los grandes hombres y mujeres de Dios fueron grandes hombres y mujeres de Dios porque aprendieron a oír a su hombre o a su mujer de Dios.
Y la iglesia moderna tiene un gran problema. No quieren oír al hombre de Dios. No quieren oír al pastor que Dios le puso. Es que yo creo que el pastor está equivocado. Tendría que estar equivocado Dios, porque resulta que aquí nadie concursó para un puesto. Mi esposa y yo siempre decimos: yo no sé por qué la gente se afana por ser pastores y nosotros queriendo salir corriendo de todo este asunto. Digo: Señor, déjame trabajar, Señor, y yo te financio todos los pastores que tú quieras. Pero Dios dice: no, te vas a ensuciar con el orín y con el caca de las ovejas. Vas a pastorear, vas a recibir traiciones, vas a llorar, vas a estar ahí amando más, aunque amando más tú seas amado menos. Aprende a probar los espíritus. La Biblia dice: probad, no creáis a todo espíritu. Y hay una lluvia de espectáculo, de hechicería moviéndose en la iglesia evangélica moderna, que porque ven la gente sacudiéndose, revolcándose, hay poder de Dios. Se les olvida que el Kundalini se parece muchísimo a este desorden que vemos en la iglesia moderna. Hay algo que yo aprendí, y es que yo no le voy a dar el lugar de Dios a un demonio. Yo no soy cazafantasma. Si se endemonia a uno, lo echo fuera. Pero yo no le voy a dar el centro de atención de una reunión a un demonio haciendo un espectáculo. Y mi iglesia lo sabe. Lo saco ahí. Si se hace rebelde, súbamelo, que ahorita me peleo con él allá donde nadie lo vea. Pero ahorita el espectáculo es, y todo el mundo: ¿qué dice el demonio? Yo no quiero oír que diga el demonio, yo quiero oír lo que diga Dios. La iglesia vino a oír lo que dijo Dios. Así dice Jehová. Pero creemos que estamos más ungidos cuando se manifiestan los demonios. Si el reino de Dios llega, los demonios no se pueden quedar. Cuando el reino se manifiesta, los demonios no se pueden quedar. Cuando el reino se manifiesta, la enfermedad no se puede quedar. Cuando el reino se manifiesta, los demonios no se pueden quedar. Cuando el reino se manifiesta, la enfermedad no se puede quedar. Tu reino venga a este lugar. Y tu poder, Señor, y tu poder se manifieste sin igual. Tu reino, Señor, tu reino venga a este lugar, y tu poder se manifieste sin igual. Liderazgo que no retiene, sino que direcciona. Hay un problema con los líderes modernos. Le tienen miedo a la asignación de los nuevos obreros. Si yo como líder retengo, la Biblia dice: no pondéis bozal al buey que trilla. Ayer qué maravilloso ver que los muchachos dirigieron todo su programa de principio a fin. No hubo nadie tratando de ganar el protagonismo, porque un verdadero liderazgo no retiene, direcciona, le enseña el potencial que Dios puso en ellos. Si tú tienes un líder que no te inspira a ir por más, estás en peligro. El líder no retiene, direcciona. Nosotros salimos de casa y
Las dos iglesias quedaron funcionando y, como le dije yo a uno hoy, hasta mejor que si estuviéramos nosotros allí. Porque direccionamos, no retenemos, no le tenemos miedo a que Dios levante a alguien más alto que nosotros. Porque el verdadero líder sabe poner sus hombros para que sus muchachos vean más lejos de lo que ellos pudieron ver. ¿Hay alguien que está aquí, por favor? El verdadero liderazgo sabe ser plataforma de financiamiento para que su nueva generación vaya más arriba. Primera de Samuel 3, 8 al 9. Jehová pues llamó por tercera vez a Samuel. Y él se levantó y vino a Elí y dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces Elí entendió que Jehová llamaba al joven. Y le dijo Elí a Samuel: ve y acuéstate, y si te llamare dirás: habla Jehová, porque tu siervo oye. Así fue Samuel y se acostó en su lugar. Elí finalmente entendió y enseña la respuesta correcta: si te llamare dirás: habla Jehová. Pero ¿qué pasa con el liderazgo moderno? Cuando ven que Dios le está hablando a alguien, cuando ven que Dios está usando a alguien, cuando ven que Dios está levantando a alguien, viene el espíritu de celo y empieza a criticar y empieza a decirle: no puede ser Dios, este es un carnal, Dios no puede estar ahí, es que no es la forma, es que hay otra forma. ¿Sabe una cosa? Tú no conoces a Dios. Dios no se repite, Dios se maximiza en lo que hace. La gloria postrera será mayor que la primera. Y tenemos que entender eso. Lo que Dios va a hacer con nuestros muchachos va a ser más grande que lo que ha podido hacer con nosotros. Donde van a llegar nuestros muchachos van a ser lugares que no hemos podido llegar nosotros. Necesitamos líderes que conduzcan a la voz de Dios y no a su propio nombre. Líderes que disipulen a oír y a obedecer a Dios. Tengo que enseñarle a mi gente: oye a Dios, obedece a Dios, conecta con Dios, busca a Dios. Triste del líder que no tiene un discípulo que sea elevado por encima de él. Triste si tú no puedes levantar de tus lomos a alguien que Dios pueda usar con mayor unción y gracia que la que te usa a ti. No me puede dar celo, porque todo padre quiere que su hijo llegue donde él no llegó. Hello. Todo padre quiere que su hijo logre lo que él no logró. Por eso es que los que somos padres verdaderos preferimos sufrir para evitarle el dolor a nuestros hijos y que ellos alcancen lo que no hemos alcanzado. Es la razón por la cual le financiamos sus estudios, le ayudamos a levantar su negocio, lo inspiramos, le decimos: no te rindas, tú puedes. Pero la iglesia moderna carece de padres espirituales y está llena de hermanos. ¿Sabe cuál es el problema de tener hermanos? Que pulula el espíritu de Caín. Que no entiende que Dios puede levantar al otro hermano más que a mí. My God. ¿Sabe cuál es el problema de tener líderes que sean hermanos y no sean padres? Que pulula el espíritu del hermano, del hijo pródigo, que no entiende y no se alegra cuando el padre restaura a un hijo que se había ido. Y hay muchos pastores hermanos, pero no son padres. Por eso que están compitiendo con su propia gente. Por eso que están encelados con su propia gente. Porque son hermanos, no son padres. A los padres el éxito de los hijos nos alegra, no nos enoja, no nos intimida, pero a los hermanos les preocupa. Pastores encelados porque Dios le dio un negocio al hermano, porque Dios le dio una camioneta al hermano. ¿Y por qué Dios no me la dio a mí si yo soy el pastor? Oye, alégrate, porque Él usó la palabra de fe que Dios te dio a ti y la dinamizó para ir a un nuevo lugar. Dejé uno de mis líderes encargado de la iglesia y me escribe a las 6 de la mañana: papá, tenía que contarle, me pasó algo. Digo, ¿qué? Mi suegra nos llevó a ver una casa y estamos viendo la casa y está cerca de la iglesia. Y mi suegra nos dijo: esa casa se las estoy regalando a ustedes. Y decía: papá, con la palabra de fe y con la obediencia usted funcionó. Era imposible que ella no lo diera, pero no lo dio.
cree que yo me voy a encelar? ¿Y por qué mi suegra a mí no me dio y la de él sí le dio? Yo tengo que alegrarme porque mis hijos están alcanzando grandes cosas, porque mis hijos, la palabra de fe le está funcionando. Sobre todo cuando son hijos fieles como lo son ellos. Sobre todo cuando son hijos obedientes como lo son ellos. Decía, papá, yo estaba orando porque yo no me quería ir de la ciudad. Y cuando me mostraron la casa que está cerca de la iglesia, y digo, yo te puedo venir caminando ahora, no hay excusa. ¿Cree que yo me voy a encelar? Porque Dios le dio una casa a mi hijo. Por favor, es mi hijo. Mi misión ahora es: ¿en qué te ayudo para embellecer ese asunto? Necesitamos líderes que conduzcan a la voz de Dios y no a su propio nombre, que discipulen para oír y obedecer. Pablo dijo en Efesios 4, 11 al 13: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos. Hasta que todos lleguemos, eso nos incluye a todos, a la unidad de la fe y el conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Y qué le dijo Pablo a Timoteo en 2 de Timoteo 2:2? Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. ¿Dónde está el legado de mi papá? En que cada uno de nosotros podamos enseñar a otros lo que hemos visto, oído y recibido de él. Él no tiene problema con confiarnos sus asignaciones. Él no tiene problema con compartirnos su plataforma, porque es un padre. Tenemos que hacer algo. Hay un arrepentimiento que estorba el pecado en la casa. La iglesia tiene que aprender a arrepentirse. Tenemos que llevar a la iglesia al arrepentimiento. Hay una realidad: el que no tiene dinga tiene mandinga. No sé si ustedes entienden ese término. Las cucarachas grandes nosotros le llamamos dinga, y las pequeñitas mandinga, que son más pequeñitas. Entonces el que no tiene un pecado grande tiene uno chiquitito. Pero de que todos tenemos que arrepentirnos, todos tenemos que arrepentirnos. Y el arrepentimiento empieza por la plataforma. La inspiración de arrepentirnos para que el pecado sea estorbado empieza por la plataforma. En 1 de Pedro 4, 17 dice: porque es tiempo, diga, es tiempo de que el juicio. ¿Cómo yo quiero exterminar el pecado de la calle si tolero el pecado en la iglesia? ¿Cómo yo quiero señalar el pecado en la calle si aplaudo y solapo el pecado que hay en la iglesia? El juicio comience por la casa de Dios. Y si primero empieza por la casa, por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el evangelio de Dios? El juicio comienza por casa. Yo no puedo pretender limpiar la casa del vecino teniendo un tiradero en la mía. Primero tengo que arreglar la mía. Primero tengo que limpiar la mía. Primero tengo que santificar la mía. Primero tengo que alinear la mía. Si no, no califico. Hay algo que pasó con el pecado no confrontado en la casa de Elí. Cerró el fluir de la palabra. Llámeme extremista, llámeme legalista, pero yo tengo tolerancia cero con mi pecado. Los ministros que caminan conmigo, empezando por los hijos míos, para mí tienen un grado de exigencia en lo que hacen. Le dije a él: tú tienes que hacer una oración en la iglesia el día de los jóvenes. Le recordé: es que tú tienes que hacer una oración. Es que tú tienes que orar para que Dios te use orando. Hello. Ayer por la mañana estuvimos en una reunión organizando y le dije a ellos: ¿ya terminaron?
Porque yo me tengo que ir. Porque yo necesito conectar con Dios para poder que la gente conecte con lo que yo traigo de Dios. No podemos tolerar el pecado en la casa, empezando por el nuestro. El arrepentimiento tiene que empezar por nosotros. El salmista dijo: Señor, líbrame aún de mis pecados que me son ocultos, Señor. Líbrame, Señor, Padre, cualquier mala actitud, oh Dios, Señor, cualquier mal pensamiento, cualquier mala acción, oh Dios, que pueda estorbar el fluir de tu palabra. Por eso es que la palabra de Dios no fluye dentro de muchas iglesias, porque hay pecado y el pecado cierra el fluir de la palabra de Dios. Primera de Pedro 4:17, porque es tiempo. En el versículo 13 del capítulo 3 de Primera de Samuel dice: y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado. Yo lo siento mucho. Yo amo a mis hijos, pero no los amo más de lo que ame a Dios. Yo siempre voy a estorbar su pecado en mi casa. Yo siempre voy a estorbar su pecado. Y como yo siempre le digo, yo le doy margen, pero no le tolero. Pero no le tolero. Yo no puedo, yo no quiero ser un Elí de la era moderna, en donde mis hijos, que son los encargados de ministrar lo sagrado, sean los que estén profanando lo sagrado, y que sean los responsables de que Dios cierre el fluir de la palabra. Porque sabe una cosa, ¿cuál fue el pecado de Elí? No estorbar el pecado de sus hijos. Elí no estaba en pecado. Escúcheme, líderes, Elí no estaba en pecado. Dios juzgó a Elí por su falta de autoridad al tratar el pecado de sus hijos. Dios le dio sentencia de muerte a Elí, un hombre que estaba ahí, pero que era blandengue con el pecado de los hijos. Porque es que no quiero que se ofendan, pues que se ofendan. Porque no quiero que se vayan de la iglesia, pues que se vayan. Hay mucha gente que prefirió retirar a Dios de la iglesia a perder un miembro de la iglesia, por no decirle estás mal y tienes que arreglarte. Espíritu Santo, despertar es recordar, arrepentirse y hacer las primeras obras. Por eso el llamado en Apocalipsis es: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. Si no, vendré pronto a ti y quitaré tu calendero de tu lugar si no te hubieras arrepentido. Pero tengo contra ti. ¿Por qué? Porque la santidad es la plataforma del poder. ¿Por qué la iglesia moderna está mezclando hechicería? Porque no tienen santidad, pero quieren un movimiento que parezca del Espíritu. Porque quieren verse grandes, porque quieren verse ungidos. Y no están ungidos, están satanizados, manteniendo la iglesia y los programas bajo un poder de hechicería, bajo un encantamiento que no es poder de Dios. Porque si el poder de Dios te tiró al suelo, cuando tú te levantas no vuelves a ser el mismo. Porque si el poder de Dios hizo algo en tu vida, cuando tú te levantas no vuelves a ser el mismo. Pero vemos la iglesia moderna, gente cayendo de asientos de a miles en el suelo, y saliendo del evento vuelven a hacer lo mismo o peor de lo que hacían. ¿Qué pasó? ¿Qué poder fue el que te golpeó entonces? ¿Qué unción fue la que se te impartió entonces? Que el poder de Dios no te deja nunca más igual. Porque la unción de Dios, dice mi Biblia, que pudre el yugo. Si la unción está en un lugar, los yugos de esclavitud se están pudriendo, los yugos de pecado se están pudriendo. ¿Por qué no hay poder de Dios? Porque el poder de Dios tiene un precio, y es santidad. La santidad conviene a mi casa, dice la palabra. Porque hay ministros que dicen: es que no, eso es de los evangelistas, eso es de los profetas, yo soy un maestro. ¿Sabe una cosa? Jesús era un maestro, y mientras enseñaba hacía milagros, y mientras enseñaba habían señales, y mientras enseñaba libertaba gente.
Ay, que yo no soy como el pastor Joel, es que él es explosivo, es que él es de fuego. Tú no tienes una palabra distinta a la del pastor Joel. Tú no tienes una unción distinta, tú no tienes un reino distinto. Dios, en este tiempo, y lo digo proféticamente para esta casa, Dios va a despertar corazones dentro y fuera de esta casa para ayudar a edificar no esta casa, este estado, porque así dice Jehová: esta casa será señal del avivamiento en este estado. Entienda en el lugar en el que usted está. Usted no está en cualquier lugar. Usted no está en cualquier iglesia. No se trata de quién la esté dirigiendo, se trata de quién es el Dios que esté operando en ella. En el libro de Esdras, capítulo 1, versículo 1 al 4, dice que en el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar de palabra y también de escrito por todo su reino, diciendo: así ha dicho Ciro, rey de Persia: Jehová es el Dios de los cielos, que me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Quiero que sepa una cosa: el ensanchamiento de esta casa viene. Y Dios va a mover recursos de Ciros que tal vez no estén sentados en una iglesia, pero Dios lo va a mover a poner recursos para hacer una gran obra para Él. Hay un movimiento de recursos en el mundo del Espíritu Santo de Dios. Hay un movimiento financiero en el mundo del Espíritu. Y no porque Dios quiere hacerte rico para vindicarte, es porque Dios está urgido del avance de su reino. Y Él sabe que eso requiere riquezas. Quien haya entre vosotros de su pueblo, sea Dios con él, y suba a Jerusalén que está en Judá, y edifique la casa de Jehová, Dios de Israel. Él es Dios, el cual también está en Jerusalén. Y a todo el que haya quedado en cualquier lugar donde more, ayúdenle a los hombres de su lugar con plata, oro, bienes y ganados, además de ofrenda voluntaria para la casa de Dios, la cual está en Jerusalén. No va a ser un problema edificar para Dios. No, estoy profetizando, aunque me estás viendo con los ojos abiertos. No, Maranata Perote, no va a ser un problema edificar para Dios. Dios mueve corazones para que ayuden con plata, con oro, con recursos para la edificación de la gran obra de Dios. Y no sientan pena por las riquezas, dice Jehová. No importa que tanta envidia y celo haya alrededor de ustedes. No sientan pena por la riqueza. No sientan pena proclamar que Jehová se complace en la prosperidad de los justos. Interesante. La gente se ofende cuando tú eres próspero, pero no se inmuta cuando tú eres pobre. Hello. Gente que quiere que tú seas pobre toda tu vida. Apenas Dios te prospera, se endemonian, se enojan. Pero si tú no te preocupabas cuando yo era pobre, cuando yo estaba carente, ¿por qué ahora te vas a preocupar que Dios me está prosperando? Maranata Perote, prepárate, porque Dios ha decidido levantarte con prosperidad. Dios ha decidido honrarte con riquezas. La gente está acostumbrada a verte como el que siempre pide, pero ahora tiene que acostumbrarse a verte como el que siempre está dando. La gente está acostumbrada a verte como el que siempre necesita. Ahora tiene que acostumbrarse a verte como el que siempre está bendiciendo.
solo Dios despertó el espíritu de Ciro para eso. También despertó el espíritu del pueblo para subir y participar con dos cosas: recursos y trabajo. Diga, recursos y trabajo. Entonces se levantaron los jefes de las casas paternas, Esdras 1, 5 al 6, y de Benjamín y de los sacerdotes y levitas, todos aquellos cuyo espíritu despertó Dios, para subir a edificar la casa de Jehová, la cual está en Jerusalén. Y todos los que estaban en alrededor ayudaron con plata y oro, con bienes y ganado, y con cosas preciosas, además de todo lo que se ofreció voluntariamente. El avivamiento verdadero involucra dos cosas: movilización, diga conmigo, movilización, y generosidad. Dos cosas. Hay gente que está en lugares apartados, que vamos a tener que movilizarlo, pero tendremos que ser generosos para poder suplir sus necesidades, porque Jesús no solo le daba palabra a la gente, le daba panes y peces. Él dijo: han estado conmigo todos estos días, y enviarlos en ayuno yo no quiero. Espíritu Santo de Dios, Maranata, pero te despiértate, vístete de poder y rompe ataduras. Es el tiempo de despertarte y de vestirte de poder. Es el tiempo de ubicarte donde Dios quiere que tú estés, independientemente de donde los hombres piensen que tú debes estar. ¿Saben una cosa? Usted no vive de lo que digan los hombres. Usted vive de toda palabra que sale de la boca de Dios. Más de toda palabra que sale de la boca de Dios. Más de toda palabra que sale de la boca de Dios. Isaías 52, 1 al 2. Despiértate, despierta. Vístete de poder, oh Sión. Viste tu ropa hermosa, oh Jerusalén, ciudad santa, porque nunca más vendrán a ti incircunciso ni inmundo. Sacúdete el polvo, levántate y siéntate, Jerusalén. Suelta las ataduras de tu cuello, cautiva, hija de Sión. El llamado profético es claro: despierta, despierta. Vístete de poder, sacúdete el polvo y suelta las ataduras. No basta con sentir el despertar, hay que vestirse. Pablo dijo: ponte toda la armadura de Dios. Ponte toda la armadura de Dios, para que tú puedas resistir, y habiendo acabado puedas estar firme. Puedas estar firme. Unidad y discernimiento en un tiempo de mezcla. El hecho de que la gente esté junta no significa que está unida. Podemos hacer muchos eventos para juntar gente, pero la unidad es una acción del Espíritu. Había un tiempo que yo dije: yo no voy a participar de ningún evento, porque yo no voy a seguir siendo parte de la hipocresía de una iglesia que quiere mostrar una apariencia de unidad cuando su corazón está dividido. Y al principio ni ella lo entendía. Le decía: es que yo no puedo ir socialmente. Se tiene que romper esa división, ese celo y esa envidia. Y hasta que eso no pase, yo no voy. Porque mi Biblia habla de la unidad del Espíritu, no de la unidad del cuerpo. Es de la unidad del Espíritu. Y no importaba el evento, yo no iba. Y yo no iba, y yo seguía orando: Señor, si la división está en mí, pártela, pero yo no voy a ser parte de ese espectáculo vacío. Yo necesito una verdadera unidad en el Espíritu. Saca lo que tienes que sacar, avergüenza lo que tengas que avergonzar, cambia lo que tengas que cambiar. Señor, lo que esté causando división, sácalo. Y empezó Dios. Y recuerdo que de pronto la llaman a ella para una actividad y me dice: ¿qué voy a hacer? Y Dios me dijo: empiezo la unidad por el lugar más pequeño, insignificante y humilde. Por eso van a ir y van a apoyar en pleno eso. Y fuimos, y Dios se glorificó, y fue maravilloso lo que Dios hizo. Luego volvimos, había otro evento y fui. Pero le dije: Señor, yo no voy a ser partícipe de un pecado
Porque resulta que lo de la plataforma saben maquillar su pecado. Le dije que este era un día apostólico y profético. La división en el pueblo se conoce fácilmente, porque en el pueblo rápidamente gruñen los dientes cuando algo no está bien. Pero la división en la plataforma usa maquillajes de una sonrisa de medio lado, de un yo asisto a tu evento aunque no estoy en tu evento. Pero Dios va a acabar con eso. Dije que Dios va a acabar con eso. Dios va a levantar una iglesia que no busque protagonismo, que no esté buscando la gloria de los hombres, sino la gloria de Dios. Mientras dormían, el enemigo vino y sembró cizaña. Mientras dormían. Por eso tenemos que estar alerta. Por eso tenemos que cuidar. Si hay algo que nosotros procuramos en nuestras iglesias, es no permitir que el espíritu de división entre por ninguna esquina. Donde lo olemos, lo exhibimos para destruirlo. Ay, no, es que el hermano fulano me dijo. Venga acá, hermano. Él dice que usted dijo. Yo no le doy vuelta al asunto. Pastor, es que el hermano fulano estaba hablando de usted. Hermano, el hermano me dijo que usted estaba hablando de mí, dígamelo. Ya ellos saben que ahí no pueden chismear. Ahí no pueden decir chisme. Ahí no hay espacio para el chisme. Ahí no hay espacio para la división. ¿Y sabe qué termina pasando en nuestras iglesias? Los divisores se van solos. Porque la unidad explota la división. Más somos los que estamos unidos que los que están divididos. ¿Hay alguien que está aquí, por favor? La iglesia se levanta cuando permanece en verdad, cuando rechaza el libertinaje que se disfraza de una gracia barata, y cuando destruye la división. Tenemos que ser uno. Mira, a mí que me importa quién abra la puerta, yo quiero entrar. Y el asunto de la iglesia moderna es que si yo no abro la puerta, yo no entro. Y por eso que muchos se están quedando afuera. A mí no me importa quién abra la puerta. A mí no me importa quién vaya al frente abriendo camino. Lo importante es que yo debo entrar por ese camino. Y gracias a Dios que tú fuiste quien te lastimaste la mano para que yo no me la lastimara. Tú fuiste quien te golpeaste el pie para que yo no me lo golpeara. Tú me allanaste el camino para que yo pudiera ir más rápido. Ayer le dije que compiten los incompetentes. Yo no tengo nada que competir con nadie. Yo he aprendido el complemento de la gracia de Dios. Cada uno ministra conforme el don que Dios le ha dado. Cada uno tiene un don que complementa el don del otro. Si nosotros entendiéramos esto y aprendiéramos a hacer uso del complemento de gracia y de dones, tuviéramos mega iglesias. Porque el asunto es que estamos luchando porque mi iglesia sea la gran iglesia, pero es que yo no tengo todo lo que necesito. Pero entonces, ¿quién lo tiene? El hermano. Bueno, hermano, hoy vamos a ser bendecidos con tu gracia, mañana con la tuya, pasado con la tuya, y estamos desarrollando un cuerpo completo. Por eso es que hay pastores desgastados, frustrados, porque están haciendo muchas cosas sin lograr hacer nada. Diga conmigo, complemento de gracia. Es que si Él lo hizo, yo también lo puedo hacer. Sí, tú lo puedes hacer, pero si Dios no te dio esa gracia, no vas a tener los resultados. No vas a tener los resultados. No estoy compitiendo con nadie. Estamos mi esposa y yo usando la gracia de los matrimonios. De hecho, ya publicamos nuestro libro de matrimonio. Vaya a Amazon y miren lo que ahí está, para que usted lo tenga primero. Todavía no ha llegado a Panamá, pero ya está en Amazon. Y ya tenemos el segundo casi listo. El de las declaraciones de matrimonios. Son de bendición para mantener tu matrimonio vivo, libre, para poder pelear en victoria. Yo no estoy compitiendo con nadie. Yo no escribo el libro por competencia. Ese libro que está publicado ahí me costó la vida. Casi me cuesta la familia. Pero le dije a ella,
Este va a ser mi venganza contra el diablo por lo que se metió a hacer en mi casa. ¿Cuál es la sabiduría? ¿Qué gracia tiene mi hermano que yo puedo aprovechar para bendecir a mi iglesia? Entonces voy a diseñar programas para que su gracia de complemento levante ese área que yo tal vez no puedo operar de la forma en como Dios lo usa. Pero si Él lo hace, yo lo puedo hacer. Tú lo puedes hacer. Pero cada uno ministre conforme el don. Hay un don. Diga conmigo, hay un don. Tenemos que tener denuedo para decir todo lo que Dios diga. Y esto nos hace impopulares. Ustedes son valientes y sus pastores más que ustedes, porque no es cualquiera que se arriesga a poner el pastor Joel a predicarle a su iglesia un domingo. Pero hay que ser valiente y querer lo mejor para los suyos, como para traerle una palabra fresca y viva y que confronte y que direccione. Dios le confió a Samuel una palabra dura. Dios no le dijo a Samuel: dile a Elí que lo voy a bendecir, dile que lo voy a cortar. ¿Y cómo le dijo a Elí, mi mentor? Una de las cosas más difíciles con las que yo brego es cuando yo recibo una palabra de Dios para mi papá. Y él sabe, porque me da el mudo. Lo evito, lo esquivo, no quiero. Y me dice: dime, porque Dios me dijo que te dijo. De ahí me quedo como Moisés tartamudeando. Dios me dijo, así que me vas a decir. Porque imagínate que Dios te confíe una palabra para decirle a tu mentor. Gracias a Dios nunca me ha confiado una como la que le confió a Samuel para Elí. Espero que nunca me pase. Pero hay que tener humildad para saber oír a Dios independientemente de la boca que use. Dios le da a Samuel el juicio contra Elí y su casa. Y Samuel lo tuvo que confrontar. Y Elí lo único que le quedó fue llorar, arrepentirse y suplicarle a Dios: dame tiempo para que yo no solo muera y me vaya al infierno, sino que yo muera, pero que yo pueda ordenarme, para que todo este esfuerzo de años haya valido. El despertar te da valentía para hablar con amor. La verdad se dice con amor. Tenemos que aprender a pedir justicia y misericordia y a proclamar a Cristo sin temor. Tenemos que salir a las plazas, tenemos que salir a las calles, porque somos la sal y la luz. Pero tenemos que hacerlo en obras. Tenemos que ir al huérfano, a la viuda, al menesteroso. Tenemos que salir, porque ese despertar no solo es un culto vibrante, es salir con el Espíritu del Señor sobre todos aquellos, para sanarlos, para libertarlos, para anunciar: Cristo es el Señor. La iglesia despierta se vuelve respuesta en las escuelas, se vuelve respuesta en los hospitales, se vuelve respuesta en las cárceles, se vuelve respuestas en los barrios. Tenemos que ser esa iglesia despierta, que es la respuesta. Hoy el Señor llama por nombre. Todavía no se ha apagado la lámpara, Maranata Perote. Este es el momento de dejar la almohada de la religiosidad y de volver al secreto. Este es el tiempo de romper tratos con el pecado y oír la voz del Señor. Este es el tiempo de levantarte y edificar tu casa, de hablar su palabra y de servir en nuestra ciudad, en nuestra iglesia. Maranata, despiértate y levanta, porque el Señor te está llamando. Colócate en pie para que hagas una oración conmigo. Levanta tus manos al cielo ahí donde tú estás y di tan fuerte como puedas: Señor Jesús, cabeza de la iglesia, hoy decimos: habla, porque tus siervos oyen. Perdónanos por la desobediencia, perdónanos por la obediencia selectiva, por tolerar el pecado y por correr a voces que no son la tuya.
enciende de nuevo la lámpara de tu presencia en esta casa. Despierta líderes que señalen tu voz y un pueblo dispuesto a obedecer. Vístenos de poder, rompe nuestras ataduras, pon tu palabra en nuestra boca y tus obras en nuestras manos. Danos valentía para decir la verdad, compasión para sanar al quebrantado y unidad para que el mundo crea en tu nombre. Declaramos que esta iglesia despierta y se levanta. La palabra corre y es glorificada en medio nuestro. La santidad y la misericordia se abrazan en nuestra casa. Dios, despierta recursos, autoridades y corazones para edificar. Nos vestimos de poder, rompemos ataduras y salimos a la misión. La voz del Señor se oye con claridad. Su lámpara no se apaga entre nosotros. Así será, porque Él lo ha dicho, en el nombre de Jesús. Y usted dice, dele un aplauso a Jesús, por favor. Oh, ore en el Espíritu, ore en el Espíritu, ore en el Espíritu, ore en el Espíritu. Levanta un clamor, levanta un clamor. Háblanos, Señor, háblanos, Señor, háblanos, Señor, háblanos, Señor. Hay una iglesia despierta, hay una iglesia dispuesta a oírte, a obedecerte, Señor. Levanta tu iglesia, oh Dios, Señor. Levanta tu iglesia, oh Dios del cielo. Padre, que hay gente con hambre de ti, oh Dios, Señor. Que hay gente con sed de ti, oh Dios, Señor. Háblame, Señor, Padre Santo. Háblame, Señor, Padre, que yo pueda responder como Samuel habla a Jehová, porque tu siervo oye, oh Dios, Señor. Háblanos, Señor, Padre Santo. Háblame, oh Dios, Señor. Háblame, Señor. Vamos, dile eso al Señor. Si notas que aprendí a andar solo, si notas que aprendí a vivir sin ti, si notas algo así, que solo dependo de mí, si notas que las cosas importantes perdí por hacer todo a mi modo, si notas algo así, que solo dependo de mí, corrígeme y hazme ver, hazme saber que yo estoy bien. Continuar, háblame que es por mi bien, háblame y hazme saber que yo estoy mal, háblame, por favor corrígeme, y aunque duela hazme volver al camino donde un día caminé, háblame, no me dejes continuar, háblame que es por mi bien, háblame y hazme saber que yo estoy mal, háblame, por favor corrígeme, y aunque duela hazme volver al camino donde un día caminé, háblame. Si notas que aprendí a andar solo,
notas que aprendí a vivir sin ti, si notas algo así, que solo dependo de mí, si notas que la fama me hizo cambiar y ves que no soy el mismo al hablar, si notas algo así, que solo dependo de mí, corrígeme y hazme ver, hazme entender que no estoy bien. Háblame, no me dejes continuar, háblame que es por mi bien, háblame y hazme saber que yo estoy mal. Háblame, por favor corrígeme, y aunque duela sé volver al camino donde un día caminé. Háblame, no me dejes continuar, háblame que es por mi bien, háblame y hazme saber